Buenas noches, mi nombre es Angélica María Reyes Osorio, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pertenezco a la Facultad de Administración de Empresas. A continuación procedo a hacerle la entrevista a dos personas, a una persona del común y a un líder comunitario, a los cuales les estaré haciendo unas preguntas que pertenecen, que tienen que ver con la política de Colombia. Buenas Buenas noches. noches, mi nombre es Gabriel Garzón, yo soy enfermero jefe trabajo en el CHM, acá en Villavicencio. Muchas gracias, Angélica, por invitarme a hacer esta entrevista. No, gracias a usted, Gabriel, por permitirme la entrevista. Entonces, a continuación paso a hacerle unas preguntas relativas a la cultura de Colombia. Bueno, Gabriel, entonces, las preguntas son las siguientes. La primera, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, son tres conceptos que hay que tener bien claro: el Estado, la nación y el gobierno. El Estado es todo territorio en el cual uno habita, convive. Es la nación ya viene de ser quienes conviven, cómo conviven las personas, todas sus, la parte cultural. Ya hablaríamos de la parte más netamente como personal, y ya el gobierno es todos los mecanismos políticos y administrativos que se utilizan para gobernarse el territorio, dicha situación. Entonces todo esto confluye en cómo conviven las sociedades, los países, digamos, ciertos territorios entre las naciones. Digamos, Colombia es un estado social de derecho, entonces el estado debe tener una forma de cómo gobernarse y debe gobernar a toda la gente que convive allí netamente en Colombia. Más o menos eso es como una simbiosis. Bueno, Gabriel, teniendo claro los conceptos de Estado, nación y gobierno, paso a hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política es toda participación en la cual usted puede ejercer o puede ir a trabajar de cierta manera, influir sobre ciertos desarrollos administrativos, o como la palabra lo dice, político, y no necesariamente puede ser democrático. Hablamos de que hay estados que no son demócratas o que no tienen en cuenta la democracia, pero sí se puede participar, ya sea el socialismo, ya sea el comunismo, ya sea todas estas ramas que podemos ver en la parte política y cómo se desarrollan en ellas. Entonces, yo puedo participar activamente, pero no necesariamente puedo ser un país demócrata o que me tengan en cuenta a mí como persona, simplemente porque tengo ciertas características que me permiten ir a opinar. Entonces ya estoy participando políticamente. En cambio, la democracia me permite a mí, como toda persona, poder tener unos derechos y unos deberes, y como cuáles soy netamente igual a la otra persona, como una mujer, como un hombre, como un niño, como una abuela. Todos tenemos nuestra misma participación. Bueno, Gabriel, ya teniendo clara las similitudes entre política y democracia, ¿cómo defines política? Bueno, la política es todo, como ya lo venía comentando, es todos los entes o todos los mecanismos que se utilizan para gobernar un estado, una nación. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre política y político? Bueno, la política es todo lo que, digamos, es como la materia grande, la materia como tal, y lo político es la persona que viene a participar, digamos, algo así como la parte activa cuando yo participo y quiero ir a influir sobre el desarrollo de un estado, en los mandatos o todo lo que establece la constitución política. Vamos, los políticos acá de Colombia, como Álvaro Uribe, como los senadores, sí. Bueno, entonces, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política son todos esos mecanismos en los cuales se educa un pueblo de cómo debe participar y qué no debe participar. La cultura que hay aquí en Colombia es una cultura a veces de la negación. Somos un país
no hay que negar, fue conquistado, entonces tenemos esa situación de la sumisión del doblegarse entre la gente, y lo político viene más de gobernar al Estado, como, o sea, el pueblo es el que determina cómo van a ir a gobernar sus dirigentes. Acá ha sido muy al contrario. El pueblo le tiene le sirve cierta pleitesía a sus administrativos o a sus gobernantes, cuando los gobernantes tendrían que servir al pueblo, y para eso están. Entonces son ciertas culturas, no es que sean unas malas, no otras que sean malas, sino o buenas, simplemente que son con las que uno convive y con las que uno interactúa. Bueno, Gabriel, por último quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, el ser ciudadano como tal acá en Colombia, o sea, usted nace, tiene la capacidad para tener ciertos derechos, ciertas obligaciones, entonces, como tal, usted puede vivir, nadie, o sea, Colombia es un estado, como le digo, es un estado de derecho, y como social derecho, o sea que el estado va a influir en toda la parte social, y va a estar pendiente de que nosotros podamos convivir de la mejor manera, que se nos cumplan nuestros derechos, pero también todo derecho tiene una obligación. Entonces todo eso es como una simbiosis, y ser ciudadano activo en cuanto a la participación y a los procesos políticos. Bueno, Gabriel, muchas gracias por su entrevista, por concederme la entrevista. Muchas gracias a usted, Angélica, muy gentil. Bueno, aquí cierro la entrevista con una persona del común que muy amablemente se ofreció a concederme la entrevista. Muchas gracias, Gabriel. Siguiendo con la entrevista que venía realizando a dos personas, a una persona del común y a un líder comunitario, paso seguidamente a hacerle la entrevista al líder comunitario. Buenas noches. Buenas noches, Anel. Quisiera que de pronto nos hiciera como un énfasis de su trayectoria y el cargo que actualmente desempeña. Ok. Bueno, mi nombre es Diego Meyer Artunduaga, soy abogado de profesión, especialista en Derecho Administrativo y tengo una maestría en Derecho del Estado. Gracias por la invitación y por tenerme aquí sentado bajo el título de líder comunitario, cosa que nos honra. Bueno, he tenido una trayectoria por el sector público desde que salí de la universidad. Salí a los 22 años de la Universidad Católica y tuve la oportunidad de ser personero municipal en San Juan de Aramameta, en donde me enamoré del liderazgo comunitario, y eso hizo de que pensara en ser un hombre público. Y ahí trabajé en el Congreso de la República, en una unidad de trabajo legislativo, y luego en la Comisión Nacional de Televisión. Siempre pues hemos estado como jefes de oficina y liderando procesos. Luego, gracias a un movimiento político que tuvimos en el municipio de San Juan de Arama, logramos colocar nuestro nombre a consideración y fui alcalde municipal 2008-2011. Y en la actualidad me desempeño como Contralor General del Departamento del Bichara. Bueno, señor Diego, siguiendo con la entrevista, quisiera que de pronto nos dejara claras unas preguntas. Entonces paso a hacerle la primera pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Claro, el Estado es, por definición, un conjunto de personas que tienen características comunes, asentadas en un territorio determinado, que ejercen soberanía, es decir, un reconocimiento que tienen los demás estados hacia ellos, y con un poder político y un poder militar. Esa es la concepción, la definición de Estado. Gobierno se refiere más a la rama ejecutiva del poder público, es decir, la que está en cabeza del presidente de la República, sus ministros, sus directores de departamentos administrativos, superintendentes, CONICE, personería jurídica, unidades administrativas, y luego se baja al gobernador, la asamblea, alcaldes y consejos municipales. Es siempre que se habla de gobierno, porque a veces esa sección se equivoca mucho la gente al referirse a Estado con gobierno. El Estado es el todo, el gobierno es una rama de ese Estado, que es la rama del poder ejecutivo. Y la nación, como lo decíamos, obedece más a ese conglomerado social que tiene unas particularidades, una idiosincrasia propia. ¿Ya?
la nación obedece más al componente social. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política está dada a cargos de elección popular, es decir, cargos donde el pueblo elige unos representantes que tengan la vocería, porque pues, somos 48 millones de personas, eso hace que haya unas personas que postulen su nombre y esas son las que representan a ese colectivo. Eso es participación política. Y democracia es el ejercicio que hace, como etimológicamente conocemos, democracia es demos, que es pueblo, y cracia ejercicio. Entonces, el ejercicio del pueblo para poder llegar al poder. Entonces, podríamos decir que en participación política ocupar puestos de elección popular y en democracia el ejercicio que tiene el pueblo para ejercer esos derechos de participación. Bueno, entonces, teniendo claros esos conceptos, ¿cómo defines democracia? Democracia etimológicamente. Perdón, ¿cómo defines política? Política. Bueno, la política yo siempre he dicho que es el vehículo. Como cuando tú quieres ir a la universidad, tomas un vehículo que te lleva a tu destino, que es la universidad. La política es eso, el vehículo que le permite al pueblo llegar al poder. ¿Cierto? Ese es el fin último, es el poder, pero el medio para llegar al poder es la política. Seguidamente dice, ¿cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, la política como el vehículo y lo político lo puedes ver desde diferentes acepciones. Una política pública, que es el estudio que se hace en un conglomerado social para saber qué necesidades tienen y esas necesidades traducirlas en unas acciones o unas actividades. Lo político lo puedes ver también en una visión que tenga el gobernante, que tenga en su momento a través de su plan de desarrollo una visión política que conduzca a que ese conglomerado social se comporte como él desea que se comporte para alcanzar unos fines del Estado o unos fines del gobierno de la nación. Bueno, entonces, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, yo pensaría que uno de los principales elementos que debe contener la cultura política es la ética, la moralidad pública, la formación. No sé si ustedes se acuerdan, pero Bolívar, cuando creó o cuando ayudó a libertar nuestros pueblos, hablaba del hombre político que tenía que desde sus inicios, desde su génesis, estudiar política. Así como hay gente que desde niños se esfuerza por estudiar música o estudiar matemáticas porque saben que ese va a ser su rol, Bolívar hablaba mucho de que la política tenía un componente de formación, de estructura. Y yo pienso que además de la ética y de la moral, el componente de formación tiene que ser clave para que el pueblo pueda ejercer sus derechos. Porque de lo contrario se va a volver un escampadero laboral, ¿no? Entonces la gente no tiene nada más que hacer y se vuelven políticos porque saben que ahí van a tener unos dividendos económicos, pero no porque les nazca o tengan esa vocación o porque hayan estudiado lo que van a ejercer. Así como la gente se prepara para ser un buen ingeniero o un buen médico, un componente que debería tener la política es que la gente estudie qué es la política como ese vehículo para llegar al poder. Bueno, y ya por último, dice, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, el ciudadano tiene su nacimiento en la polis griega, que son nuestros padres de la democracia, son los griegos, aunque ha sido una civilización que entró en decadencia, pero nos dejó los cimientos, los pilotes para que naciera la democracia. Y en la polis el ciudadano tenía unos derechos y unas obligaciones. Dentro de los derechos pues estaba que si pertenecían a una casta privilegiada podían ejercer la representación del conglomerado social. Pero las obligaciones era también acatar fielmente los mandatos que esa casta privilegiada impartía. De ahí nacen los derechos y las obligaciones de los ciudadanos que encontramos ahorita, que se consagran en la ley, en la Constitución, en las ordenanzas o en los acuerdos. Entonces, frente a eso, un buen mandato ciudadano sería el respeto a la ley,
el respeto a las autoridades, que tanto se ha perdido, porque si no hay una legitimación tanto de las autoridades o como de la ley, pues se llega a la anarquía, ¿no? A un estado donde la trampa valga, donde el camino más fácil valga, donde la ley pase a segundo plano y la leguleyada sea la que marque. Por eso es tan importante que los ciudadanos conozcan sus derechos, pero también conozcan sus obligaciones, para que la ley y las instituciones sean las que primen por encima de cualquier consideración. Bueno, señor Diego, muchas gracias por la entrevista. Feliz noche. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí cierra mi entrevista con la persona líder comunitaria. Gracias. Hasta